Hola a todos y todas, mi nombre es Jeff Kanchikai, soy originario del municipio de Patsicía, Chimaltenango, un municipio ubicado aquí a como a 70 kilómetros, ahorita con el tráfico como 3 horas, pero estoy acá muy feliz de poder estar presentando mi ponencia. Quiero contarles que me dedico a varias cosas, soy artista contemporáneo textil, es decir, trabajo desde el arte contemporáneo. Sin embargo, también me dedico la mitad de mi tiempo a ser, yo le llamo al oficio del tejedor, ¿no? Yo soy tejedor de mi pueblo, trabajo para las personas de mi pueblo, les hago huipiles de boda o también los sobre huipiles o cuestiones así que uso para, que me piden las personas de mi pueblo. Desde hace un tiempo me ha interesado mucho la documentación y también como el registro del textil de Patsicía, y pues esta ponencia se divide en dos partes, ojalá nos dé tiempo para todo. La primera parte que es acerca del huipil de Patsicía en sí mismo y la segunda parte acerca de mi trabajo contemporáneo en el arte. Entonces para iniciar, este texto me gusta mucho y quiero leérselos, escribí para, justamente es una crítica tal vez incluso al arte contemporáneo, que dice: antes que pensarlo únicamente desde la lógica del arte o de la figura del artista, se propone comprender el textil como un sistema complejo que integra dimensiones comunitarias, sagradas, históricas y cotidianas. El arte en muchos casos traduce o simplifica estas complejidades para hacerlas legibles en otros circuitos, pero el textil antecede y trasciende estas categorías. Una tejedora, antes de ser nombrada artista, es parte de una comunidad y sostiene un rol social y espiritual que no puede reducirse al campo estético. Así el textil se propone aquí como un sistema complejo de pensamiento y de organización de la vida, cuya potencia va más allá de la noción convencional de arte. Este es sobre todo un texto que escribo acerca del arte textil, que es el arte y arte contemporáneo, que es el lugar donde me muevo también como propuesta. Y en este lugar está Nana Juana. Nana Juana es una abuela tejedora, que de hecho esta exposición se basa no en la academia, sino en las pláticas que he tenido con las abuelas de mi pueblo. Todos son los relatos que he tenido con mis abuelas y no se sitúa tanto tal vez de la academia. Bueno, entonces la propuesta de esta temática, la primera parte, es el huipil de Patsicía como una cartografía poética y una narrativa comunitaria. Para esto me hago las siguientes preguntas. ¿Qué dice un huipil? ¿De qué manera se configura un huipil? ¿Y cómo encontrar en él una narrativa comunitaria? Entonces, para esto tengo estos dos ejemplos. Ay, perdón. Estos dos son huipiles ceremoniales de Patsicía. Este es un huipil que se usa normalmente en las cofradías de Patsicía. Y este texto de la antropóloga Irma Otsoy me gusta mucho. Dice: la tejedora maya escribe un texto entre el urdimbre y la trama del tejido, y una persona maya puede leerlo. Me parece muy impresionante, sobre todo, esta idea de poder leer, ¿no?, un texto a partir del textil. Y a partir de esto tengo este ejemplo que justamente es de este huipil que está del lado, de este lado, ¿va? Y entonces si se dan cuenta, los huipiles de Patsicía que podemos ver anteriormente, en la parte del centro es donde contiene un adorno, ¿no? El huipil de Patsicía se compone sobre todo de un centro y después de ahí se van delegando los adornos de abajo para arriba. Este centro para mí es muy especial. Hablando con una abuela, me contaba, bueno, dos abuelas me contaron que este adorno se le llama como shekobá, en español es como arcoíris. Y el shekobá habla acerca incluso de la delegación de los colores, ¿no? Estos colores van construyendo algún tipo de arcoíris, un tipo de shekobá. Pero lo más interesante de este adorno y por qué quiero parar en este adorno es que hay una noción también muy linda de que cuando las personas me hablaban de este adorno, cuando rememoraban este adorno, decían y hacían esto. Y una abuela me empezó a narrar que en Patsi antes, Patsicía viene de la palabra pasear. Sia es un río que está por sobre Patsicía, entonces Patsicía se construye desde el río Sia. Entonces, una abuela me decía: es que antes así hacía el río, me decía. Es que así hacía el río. Entonces, por eso, de algún modo, entendiendo, ¿no?, el nombre de Patsicía, ¿no?, el lugar del río Sia, donde está el río Sia, y en el centro de los huipiles se contiene de algún modo esta alusión hacia los ríos. Cuando hablábamos y cuando podía hablar con las abuelas alrededor de esta figura, muchas abuelas hablaban y rememoraban distintos espacios de agua, hablaban de distintos lugares como un nacimiento de agua que se llama Xesihuán, otro que se llama el Charquito y el mismo río Sia. Es decir, las abuelas de algún modo podían encontrar en este diseño una alusión directa al agua, ¿no?
Y entonces, para seguir con esto, está este siguiente ejemplo, que es estos dos adornos en la parte de abajo que las abuelas le llaman arco y en la parte de arriba que le llaman muñequitos. El arco, de algún modo, cuando hablaba de las abuelas, si se dan cuenta, hay una manera muy estética y muy como corporal de entender los adornos, ¿no? Ellas me decían que son como casitas y otra abuela me decía que son como cerritos, como pequeñas montañitas en donde antes hay como donde vivía la gente antes, ¿no? De algún modo, las abuelas, con todos los diseños que vamos a ver, hablan de una territorialidad en los huipiles y me parece muy impresionante la parte de aquí arriba de estos humanos. Estas son mujeres, tienen corte y estos son hombres, tienen pantalón y de hecho tienen botas, dicen las abuelas, pero me parece muy impresionante porque este adorno las abuelas conocen como ojerwinok. Ojerwinok en español es como gente antigua, gente de antes. Esto no somos nosotros, no somos la gente de Patzicía, sino que es la Hatit Hamamá, o sea, la gente, los abuelos y los abuelos, la gente de antes, que la gente sigue tejiendo en sus espacios. Cuando decimos Hatit Hamamá o Herwinuk, nos referimos sobre todo a un entendimiento de la gente que habitó nuestro propio territorio, pero mucho tiempo atrás, antes de que nosotros habitáramos el territorio que conocemos como Patzicía. Es decir, la gente de algún modo reconoce también la historia y reconoce de algún modo que se vienen legados desde la Ojerwinoj, desde la gente antigua, ¿no? Entonces, para seguir, me gusta otra vez Irma Ochoa. El lenguaje codificado de los tejidos mayas habla de los mayas como pueblo, de sus raíces, de sus vidas y de sus causas. En esta foto está un día de mercado de Patzicía. Si se dan cuenta, la mayoría de abuelas tiene huipiles rojos, ¿no? Como los que están acá, los que están acá abajo, que el día de hoy ya no se usan en Patzicía. Sin embargo, los huipiles rojos de Patzicía marcaron de algún modo el territorio y la manera en cómo se mira. Y para hablar acerca de justamente terminar hablando de lo que me refiero, está estos dos ejemplos igual de huipiles de Patzicía con un texto de la antropóloga Bárbara Knock. Me gusta mucho, dice. En lo que concierne al dominio textil, en varios pueblos a las tejedoras se les escucha decir que están sembrando, tikoj en cachiquel. En sentido similar, los cachiqueles de Sololá llaman olojpot o surco de huipil a la fila de figuras que se brocan a medida que se tejen los lienzos que lo conforman. En cambio, entre los cachiqueles de Tecpan se identifican como cholaj a los surcos representados por las rayas verticales de urdimbre de algodón natural café. Y puse este texto, me parece muy interesante, sobre todo porque hay una noción muy similar en Patzicía. Entonces, hablando, por ejemplo, de este huipil de Patzicía, la gente de algún modo reconoce el territorio y marca un territorio desde el inicio de esto, ¿no? Es decir, en Patzicía se va tejiendo el territorio de maneras muy impresionantes, ¿no? Desde el centro que se va colocando el río, hasta que se van colocando los cerritos, las casitas, la jerwinak, los animales, ¿no? Es decir, en sí mismo es un ejemplo cartográfico, es un ejercicio cartográfico de cómo entender el territorio, no solamente actual, sino un territorio incluso que trasciende las épocas que conocemos y que va consolidando de algún modo muchas cosas, entre ellas los linajes, la comunidad y las relaciones entre Patzicía e incluso entre demás pueblos alrededor de Patzicía. En este ejemplo de la par está una servieta ceremonial de Patzicía y esta servieta es justamente lo que la antropóloga dice, ¿no? Estos cholaj, estas líneas verticales que de hecho cuando se siembra milpa, se van haciendo también su cholaj en la milpa, es decir, se va haciendo su caminito en la milpa y de algún modo gráficamente, no solamente poéticamente, sino que gráficamente, tanto la servieta como los huipiles de Patzicía son territorios, se están marcando y hablando acerca de territorios, lo cual me parece sumamente impresionante. Entonces, esto es como más o menos la primera parte de la exposición y para seguir, no sé en realidad cuánto tiempo me quede, voy a hablar un poquito sobre mis exploraciones textiles contemporáneas. Pues, con todo lo que les dije, yo vengo de estas cuestiones. Mi abuela fue tejedora de Patzicía y yo retomo esto también desde propuestas más contemporáneas. Esta es una pieza que junto a mi mamá estuve tejiendo, se llama Mamá. Así como cuando nosotros tejemos usamos una columna, ¿no? Yo le digo a mi mamá que hagamos un ejercicio, que ella me sostenga a mí y que yo la sostenga a ella, ¿no? Entonces es un ejercicio de comunicación directa en donde yo puedo estar de algún modo como incluso
cómo yo empiezo a tejer a partir de las líneas femeninas, mi mamá, mis abuelas, mis hermanas, entonces nos vamos sosteniendo alguno al otro. Incluso es también un ejercicio de romper jerarquías entre la mamá y reconocerla más allá incluso de la figura como ideal de la mamá, ¿no? Sino como mujer, como también amiga incluso, y este es un ejercicio para mí muy intenso que hice con mi mamá. Ya no tengo tanto tiempo, entonces voy a pasar a este otro ejemplo para terminar, un ejemplo para mí muy intenso. Esta es una pieza que se llama Lienzo para un viaje de ida y de regreso. Esta es una pieza conjunta que hicimos con un colectivo llamado Cacjay, que es un colectivo de Patricia dedicado a la historia y la producción creativa. Y esta es una comisión que hicimos para un museo en Nueva York. Se fue 6 meses para Nueva York. La idea era tejer un mapa para que la gente de Patricia como la gente maya pueda guiarse de regreso y de ida, ¿no? Es decir, pueda salir del territorio como también regresar al territorio, ¿no? Y pues en la parte de atrás tiene 2 frases. Dice Hashkibe, que es ya me voy, y una pregunta, Hashape, que es ya venís. Es constantemente la pregunta de las personas que nos esperan en la casa, ¿no? Como nosotros decimos en Cajay, es un huipil también, y como pudieron ver en los ejemplos del huipil de Patricia, en sí mismo lleva una lógica muy similar, ¿no? Se trazan los ríos, se trazan los cerritos, se trazan las figuras, los rajaguales, es decir, como los seres protectores y cuidadores del territorio, se trazan las montañas, se trazan las historias. Es un ejemplo claro de cómo funciona un huipil y cómo funciona el huipil de Patricia. Ahora, ya para terminar acerca de esto, quiero contarles que este lienzo fue expuesto hace como 1 semana o 2 semanas en Patricia, después de regresar de Estados Unidos. Cuando se fue le hicimos una gran fiesta, le trajimos marimba, le hicimos almuerzo, le hicimos una misa, es decir, de hecho tenía nombre, se llamaba Petrona Cajay, y de ahí regresó, ¿no? Entonces lo expusimos en Patricia, duró 2 días y lo quemaron. Fue muy loco porque quemaron lo dejamos en la calle porque nuestra idea era que de algún modo pudiera estar para siempre en Patricia, ¿no? Pudiera descansar ahí, y es como un ejemplo claro incluso del colonialismo que pasa actualmente y que nos afecta totalmente a los pueblos indígenas, de cómo son percibidas nuestras historias antiguas. Como me decía una abuela al hacer estas entrevistas, todo lo que yo te diga, ticuje paguanma, que es guardarlo en tu corazón, porque es que a la gente ya no le gusta, ya no le interesa, porque los católicos ya no les gusta, porque los evangélicos ya no les gusta, porque el huipil habla de tiempos antiguos, habla de cuestiones que incluso nos anteceden y son cuestiones muy intensas alrededor de nuestra vida comunitaria, que es incluso más antigua que 500 años, ¿no? Entonces, pues el huipil aún guarda estas cuestiones y estos ejercicios, ¿no? Y estas maneras de cómo entender el textil de manera contemporánea como de manera antigua, son y siguen siendo muy importantes, ¿no? Incluso aún más cuando vienen incluso desde los pueblos indígenas, ¿no? Y que se van creando desde las propuestas desde los pueblos indígenas. Eso es todo, cabal, me quedan 30 segundos, soy muy bueno con el tiempo. ¿Tengo más tiempo? Tengo un poquito de tiempo más. Entonces podemos atrasarnos un poquito. Es que como aquí, bueno, entonces les voy a hablar de esta pieza. Esta pieza se llama Tejer lo Oculto. Esta pieza es un performance que hicimos en el Parque Intercultural de Xela, antiguo centro militar. Este performance es como un proceso de hacer un tejido. Iniciamos con devanar el hilo, que es como cuando nosotros desenredamos nuestro hilo, ¿no? Después empezamos a unir nuestro tejido y por último empezamos a tejer. Lo importante de este performance es que se hizo en un antiguo centro militar, un antiguo centro de tortura, y empezamos a devanar el hilo en un sótano de tortura. Entonces, para nosotros, el tejido en sí mismo se convertía en un ejercicio para poder devanar, deshilar, es decir, como soltar y como empezar a evocar las historias que se hicieron en el espacio de este sótano de tortura. Después, en los lugares en donde se dice que hay, que son fosas comunes en el espacio, empezamos a urdir. Esta urdida lo hicimos no solamente yo, sino lo hicimos con mis amigos, con mi equipo. Y entonces, con esta urdida, nosotros de algún modo planteábamos y queríamos empezar a planear, a tejer no solo nuestro tejido, sino nuestras historias, nuestro dolor, a manera también de ejercicio para contar las cosas, ¿no? Entonces empezamos a urdir en el lugar donde están
enterrados de manera injusta las personas en el centro militar. Y por último, colgamos en la fachada del centro, que actualmente es un parque intercultural que funciona para distintos momentos y oportunidades, y este tejido de 20 metros, que salimos desde el sótano militar, pasamos por las fosas comunes a hilarlo, y empecé a tejer este tejido en la fachada, ¿no? Evocando de algún modo que llegó la hora de que podamos sacar las historias que nos han dolido, ¿no? Llevarlas y empezar a tejerlas como comunidad. Esta acción no la hice sola, sino que se trabajó en comunidad, porque de algún modo toda mi propuesta sale desde las visiones comunitarias que me gustan mucho explorar, ¿no? Entonces, este tejido se tejió, es un tejido de 20 metros que se tejió en este lugar, de algún modo cargado de historia. Vamos a ver, para hablar incluso de estas últimas piezas, de este lado está Ojerwinak, que justamente hablábamos acerca de este adorno, Ojerwinak, y para mí este tejido es una corporalidad, es decir, es un ser. Tiene su kush, tiene su pie, tiene su cabeza, para mí estos son sus huesos, tiene su hueso, tiene sus personas, es decir, en sí mismo es incluso una oportunidad para que la gente pueda bajar. Este tejido viene de una historia, la gente cuenta que en la niebla están los abuelitos, y en Patricia es un lugar donde hay mucha niebla. Entonces, para mí es como construirles esa oportunidad, esta niebla, para que los abuelitos puedan bajar y puedan visitarnos, ¿no? Y que nosotros también podamos tocarlos, podamos hablarle, podamos rezarle. Y entonces, esta pieza llamada Herwinak, que como les digo, tiene su hueso, tiene su carne, tiene todo, ¿ah? Tiene su pie. En sí mismo evoca una niebla que evoca una corporalidad, que son los abuelitos, o sea, la Ojerwinak, la gente antigua. Y de este lado, hoy sí, para terminar, está esta pieza que se llama Mushush. Cuando nosotros nacemos en mi pueblo, nos cortan el ombligo, el cordón umbilical, y se siembra. Depende de cuál es tu destino. A los hombres normalmente se les siembra en la milpa, porque van a trabajar la milpa. A las mujeres normalmente se les siembra en la cocina, o hay mujeres que amarran tzutzú, es decir, palos de tejido, y los suben en las puntas de los árboles porque su destino es ser tejedora. Para mí reconocerme como artista fue sobre todo un gran viaje, porque en mi pueblo no existe la palabra artista, existe la palabra tamborero, existe la palabra tejedora, existe la palabra músico, ¿no? Pero no existe la palabra artista. Para mí, incluso actualmente todavía sigue siendo una noción muy complicada. Sin embargo, esta exposición, como les digo, uno cuando nace, donde va enterrando sus ombligos, va a ser como su labor o lo que se va a dedicar. Yo decidí sembrarlo en una exposición de arte, es decir, de algún modo un ejercicio para poder incluso enterrarme, porque aquí está esta es una faja antigua de mi abuelo, para mí es como incluso un altar funerario, ¿no? En donde esta es tierra de los terrenos donde está enterrado mi verdadero ombligo, y lo traje para poder enterrar como todos mis miedos, todas las cuestiones de algún modo a mí me han dolido, y sobre eso volver a enterrar mi ombligo con esta alusión a las fajas cachiqueles de Patricia, que también están en desuso, y se hizo una investigación alrededor para poder llegar de nuevo a construir estas fajas, ¿no? Entonces, de algún modo, con esto concluyo, con mi mushush, que volví a enterrar mi ombligo en este espacio. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Ahora sí me quedan 10 segundos, 8 segundos. Y entonces agradezco mucho a todos por escucharme, y de nuevo muchas gracias por la oportunidad de estar acá.